José Alejandro, muchas gracias. Yo ejerzo una de las labores más ingratas acá, que es la de tratar de ser estrictos con el tiempo. Les pido disculpas, nos pasamos 10 minutos, pero creo que valió la pena. A continuación, Walter Miñono, pues, también ustedes lo conocen, doctor en semiótica y teoría literaria de la École des Études de Ciencias Sociales en París, profesor de la Universidad de Duke en Estados Unidos, donde dirige los estudios internacionales y humanidades en el Centro de Estudios Internacionales e Interdisciplinarios. Entre sus publicaciones se encuentran historias locales, diseños globales, colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. The Direct Side of the Renaissance, Literacy, Territoriality and Colonización, y la idea de América Latina, la herida colonial y la opción de colonial. Sí, pues Walter es uno de los abanderados en estos pensamientos de coloniales. Bienvenido, Walter. Bueno, sí, ¿se escucha? No. ¿Ahora sí? Tampoco. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, yo voy a hablar a capela nomás, sin imágenes. Yo tengo 4 puntos, estamos un poco atrasados, pero podemos sacarle un rato quizás al almuerzo, ¿no? No necesitamos 1 hora y media para comer. ¿Sí? Sin siesta. Tengo 4 puntos, pero quiero comenzar haciendo algunas reflexiones sobre lo que se dijo esta mañana, ¿no? Con el fin de continuar la reflexión de las estéticas descoloniales, que es lo que nos reúne estos días y este mes en Bogotá, donde van a estar las exposiciones. Alex contó una anécdota que dice, ¿cómo se es descolonial? ¿Cómo se puede ser descolonial? Lo cual es una pregunta bien interesante, porque podemos preguntar, ¿y cómo se es católico o cristiano? ¿Cómo se es marxista? ¿Cómo se es sociólogo? ¿Cómo se es psicoanalista? Todas estas preguntas tienen distintas respuestas, pero lo que me interesa es qué tipo de respuesta es la respuesta que corresponde a la descolonialidad, y por eso llamo a la opción descolonial. Cuando hablamos de opción descolonial, y esto es lo importante de la opción descolonial, y como decía Alex esta mañana, recordando lo que habíamos dicho ayer, la opción descolonial no es una misión. Pero lo que tiene que decir es una opción que se pone sobre la mesa para aquellos que la quieren habitar. Y hay mucha gente que se siente bien de pronto sabiendo que hay otra opción entre las opciones posibles. Entre las más evidentes hoy, es decir, el neoliberalismo, el cristianismo, el marxismo, etc. Pero la opción descolonial no estaba ahí como una opción. Y al hablar de opción descolonial y decir la opción descolonial no es una misión, ponemos en claro también que todas las otras son opciones. El cristianismo es una opción, el marxismo es una opción, el neoliberalismo es una opción, el islamismo es una opción. Entonces, ¿cómo se es descolonial? Yo no sé, pero también algo que lo dijo Dalida también. Yo creo que es el momento en que nos damos cuenta del lugar que habitamos en la matriz colonial de poder, y cuando nos damos cuenta del lugar que habitamos en la matriz colonial de poder, nos damos cuenta que estamos jerarquizados. Y estamos jerarquizados, voy a hablar luego, por una máquina de producir diferencias. Y en ese momento, cuando tomamos conciencia, esa máquina es la colonialidad. Y en ese momento, cuando tomamos conciencia, empezamos no solamente a habitar la colonialidad, ser conscientes de que habitamos la colonialidad, sino tratamos de cómo nos escapamos del panóptico. Yo creo que lo que dijo, de lo mucho interesante que dijo Alejandro, una de las cuestiones que es relevante para lo que voy a decir, es que el panóptico es un buen ejemplo de cómo funciona la matriz colonial de poder. Es un tipo de control
pero un tipo de control que está basado sobre la percepción. Y la percepción de todos los sentidos es aquel que Occidente privilegió. Occidente privilegió el ojo sobre todos los sentidos. Por eso la representación para nosotros es tan importante, la denotación, por eso es tan importante, y por eso es tan difícil para nosotros entender el sentir las sensaciones de un aymara o de un quechua, que no tiene el ojo como punto de referencia, sino que tiene otros sentires en relación al mundo que habita, eso que llaman la Pachamama. Ese tipo de relación no está mediada por el ojo es el privilegio, y cuando hablamos de estesis, hablamos de sensaciones, de sentires, de sensaciones. Cuando hablamos de descolonizar la estética para liberar la estesis, queremos decir descolonizar el privilegio del ojo como un organismo sobre el cual se montaron formas de control, entre ellas el panopticon. El segundo punto que quería hacer referencia antes de entrar a mi... no estoy cómodo todavía, y es muy... hablar media hora incómodo, voy a terminar con una... sacrificial, ¿no? El segundo punto que quería hacer, que lo perdí un poco en el movimiento en este momento, y retomando un poco también lo que decía ayer, ¿no? Es decir, por un lado, la opción descolonial es una opción no solamente en relación a las disciplinas, sino es una opción en relación a otras opciones que podemos llamar ideologías o podemos llamar religiones de cualquier tipo. Es decir, en ese sentido el capitalismo sería una religión secular, digamos así, ¿no? Entonces, la opción descolonial, por un lado, es opción en relación a otras opciones como el neoliberalismo, marxismo, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, es opción en relación a las disciplinas. Entonces, descolonizar las disciplinas significa empezar por la desobediencia epistémica. Y lo que vemos en este momento, porque la desobediencia epistémica es muy importante de tener en cuenta, es que las disciplinas son también, las disciplinas académicas, sociología, psicología, economía, ingeniería, computación, son formas de control. Es decir, hay que obedecer a las reglas de estas disciplinas. Entonces, la opción descolonial tiene dos tipos de crítica muy fuertes. Una viene de las disciplinas. ¿Por qué? Porque los que pensamos o tratamos de pensar descolonialmente, vemos a las disciplinas como una máquina de procesar hoy decadencia epistémica. Decadencia epistémica y disciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que las disciplinas se van convirtiendo como fortalezas que cuidan su territorio, como los estados-naciones cuidan su territorio. Entonces, frente a esto, es decir, la desobediencia epistémica es una actitud, digamos así, descolonizadora, ya un acto, digamos, una actitud de descolonización. Y en este panorama nos critican desde la disciplina, y las otras críticas fuertes que se nos hacen son ubicadas muy fácilmente, vienen de los posmodernos, de la posmodernidad, de la poscolonialidad y de la sacralización de la teoría. Y la sacralización de la teoría nosotros también la vemos como una especie de decadencia epistémica. Es una especie de spinning, de darle vuelta a la rueda y poner el carro delante de los bueyes. Y lo que trata de hacer de la opción descolonial es volver al sentido común, poner el buey delante del carro, que quiere decir lo que nos importan son los problemas y luego vamos a ver cómo nos arreglamos para enfrentarlos a ellos y solucionarlos. Y esto es muy distinto a lo que se dice hoy, estudios interdisciplinarios. Bueno, pero no voy a entrar en esto. Los 4 puntos que forman la presentación de hoy, yo puse así, aquí cine y literatura. No voy a hablar mucho de esto, pero voy a dar un esquema en donde podemos
cómo pensar el cine, cómo relacionar el cine y la literatura al pensamiento descolonial. Esto viene en relación a un libro que estoy escribiendo, que estamos escribiendo, porque somos dos, prácticas literarias, culturas literarias. Culturas literarias y pensamiento descolonial, y al final le voy a decir con esto. Pero lo que les voy a contar hoy, lo voy a revisar, que un poco surgió de ayer, pero también de conversaciones, es algo que no está escrito entre los que practicamos esta cuestión de la modernidad, descolonialidad, pero que todos asumimos. Pero quien no está cerca de esta forma de pensar, desconoce un poco cuáles son los fundamentos de esto que llamamos pensamiento descolonial, ¿no? Entonces les voy a hablar un poco, les voy a recordar cuáles son, cómo concebimos la matriz colonial de poder, y podemos empezar con el esquema que mostró Alex esta mañana. Yo lo voy a modificar un poco. Piensen ustedes en un pentágono, en vez de es decir, todos estamos de acuerdo, tenemos distintas maneras de articularlo, pero en un pentágono donde hay, digamos, 5 dominios: el dominio de la economía, el dominio de la autoridad o la política, el dominio de la naturaleza, el dominio del conocimiento y la subjetividad, y el dominio del género y la sexualidad. Estos dominios están todos interrelacionados. Lo que la modernidad nos aconseja es que nos dediquemos a uno de ellos, y dentro de cada uno de ellos que seamos especialistas en las partes específicas. Y al hacerlo, evidentemente nos está constantemente sacando la posibilidad de ver el todo y ver cómo la lógica de la colonialidad funciona. Ahora, la cuestión es cómo estos 5 dominios, y ahí está donde la retórica de la modernidad ejerce su narrativa de progreso, de salvación, etcétera. ¿Cómo están relacionados estos dominios? Y estos dominios están relacionados por lo que llamamos la enunciación, que es una enunciación fundada sobre, básicamente, el patriarcado, la teología cristiana y la secularización de la teología cristiana, es decir, la filosofía y la ciencia. O sea que la matriz colonial de poder tiene 2 esferas, o 2 niveles, digamos así: un nivel del enunciado, que es lo que aparece ante nuestros sentidos a través del discurso, y un nivel que no vemos, que es el nivel de la enunciación, donde se controla el conocimiento. Y la lucha en el siglo XXI es por el control de conocimiento, porque si disputamos, si entramos a disputar y entramos en el conflicto solamente en los niveles, en los dominios, y no cuestionamos el lugar donde y las reglas que ejerce el control sobre esos dominios, vamos a perder siempre. Esa matriz la podemos ver, es decir, esta matriz no la podemos trazar desde Aristóteles o de Platón, es decir, esto es algo que surge en el siglo XVI, que se va transformando, que pasa de las manos de España a las de Holanda, a las de Inglaterra, a las de Estados Unidos, pero es una matriz que se forma, se transforma, pero está siempre en casa, es decir, queda en familia, y esa familia es lo que llamamos la civilización occidental. Es decir, sobre esa familia va construyendo la idea de civilización occidental. No hay civilización occidental antes de 1500. Grecia no es civilización occidental antes de 1500. Roma no es civilización occidental antes de 1500. Es a partir del Renacimiento donde la idea de civilización occidental toma, evidentemente, relata, construye ese relato, ¿no? La cuestión entonces, tenemos la matriz colonial de poder a estos 2 niveles, el enunciado y la enunciación. Y lo que es importante, digamos,
que se va armando durante 5 siglos y ya vamos a ver al final qué pasa hoy, a partir del 2000, del año 2000, ¿no? Pero antes de llegar al año 2000, veamos un poco el tercer nivel de la matriz, es cómo esa matriz se constituye en una máquina de producir diferencias. Y la única manera de convertirse en una máquina de esas jerarquías, o sea, que esto es lo que está debajo de las jerarquías que mostró a Alex esta mañana. Esas jerarquías se van construyendo, ¿por qué? Porque hay una lógica debajo que está funcionando constantemente, reproduciendo, cambiando, alterando, etcétera. Y eso es lo que analizamos con dos conceptos básicos, muy simples, que son la diferencia imperial y la diferencia colonial. Desde el 1500 la máquina, la matriz colonial de poder es una máquina de producir diferencias coloniales y diferencias imperiales que son fundamentalmente racistas y patriarcalistas. Les doy algunos ejemplos para que entiendan cómo funciona esta producción de diferencias a través de la diferencia colonial y la diferencia imperial. A partir de 1500 se establece una jerarquía fundamental entre, digamos, indios por un lado y africanos por otro. A esto llamamos diferencia colonial en la medida en que estos grupos humanos de distintas maneras son colonizados en el sentido general de la palabra, el sentido general que le damos a la palabra hoy. A pesar de que el incanato y el tlatoanato eran, digamos, eran civilizaciones fuertes, no se consideraron como tales. España no consideró al tlatoanato, al incanato, al mismo nivel que el sultanato otomano. El sultanato otomano tuvo otra jerarquía en las primeras diferencias que se empezaron a construir aquí, ¿no? Tampoco se consideraron al mismo nivel los reinados de África. Entonces, indios y negros, digamos así, fueron considerados como poblaciones incivilizadas, bárbaras, etc. Y eso llamamos la construcción de la diferencia colonial externa. La diferencia colonial externa a Europa. ¿Sí? Seres inferiores que están allá en África, que pasan a América, indios allí, etc. Pero al mismo tiempo, Europa se tiene que enfrentar con el sultanato otomano y evidentemente con la historia del Islam. Y claro, también los otomanos son bárbaros, como se usa el término bárbaro, las casas usan el término bárbaros para los indios, para los negros, para los otomanos. Pero establece una diferencia, ¿por qué? Porque los otomanos son bárbaros, tienen una estructura social, una civilización, llamémosla así, que es necesario considerar, pero son bárbaros porque tienen el Dios equivocado. A esto le llamamos la construcción de la diferencia imperial externa. ¿Sí? Es decir, el sultanato tiene un nivel considerable, pero no se los puede considerar a los musulmanes de la misma manera, o a los turcos de la misma manera que los negros. Y esto es muy importante porque esto está reproduciéndose hoy en relación a China y a Japón. Es decir, no son cosas solamente del pasado. Entonces tenemos ahí la semilla, digamos así, de la construcción de la diferencia colonial e imperial externa. Ahora bien, hay otras maneras que la máquina va produciendo diferencias, y una es que en el siglo XVI se produce también la diferencia colonial interna. Y la diferencia colonial interna son los judíos, y son los gitanos, o los roma, como se dice hoy. Los judíos pasan a ser los colonizados, los bárbaros internos a Europa. Y esto es muy importante, porque si ustedes empiezan a pensar
cómo funciona la máquina y cómo funciona la máquina, pero cómo la historia se cuenta de otra manera. Porque ¿cómo se cuenta la historia? Es como que la esclavitud es un problema de América y el judaísmo y el holocausto es un problema de Europa. Bueno, no, sí, no. Es decir, no sé si es de Europa o de América, es decir, esclavitud y holocausto están enganchados en la estructura de cómo se va construyendo la matriz colonial de poder, clasificando, controlando, dominando. Y al mismo tiempo que Europa construye la diferencia colonial interna, empieza a construirse ya hacia 1550, 52, 58, la diferencia imperial interna. ¿Y cuál es la diferencia imperial interna? Es cuando Elizabeth II de Inglaterra, que es contemporánea de Felipe II, lanza la leyenda negra, después de haber traducido la brevísima relación de las casas. La leyenda negra es un desprestigio. Sí, hasta ese momento los ingleses estaban gozando del fruto de los españoles porque los piratas precisamente estaban parando galeones españoles. Pero Elizabeth II tiene otro proyecto en su mente. Es decir, no es simplemente enriquecerse por el botín de los piratas, sino empezar a controlar. Entonces la diferencia imperial interna va denigrando los países, va estableciendo una diferencia imperial interna a Europa con los países del sur. Eso lo vemos en Kant, lo vemos en Hegel y lo vemos en la Unión Europea hoy. La Unión Europea, no nos engañemos, es Francia, Inglaterra y Alemania con una oficina en Bruselas, como para disimular, digamos así, ¿no? Entonces, esto es un poco los tres niveles, digamos así, de cómo se ha constituido, pero cómo sigue funcionando la matriz colonial de poder, y todo esto, un poco como decíamos anoche, y lo decía también Alex esta mañana, hay una analítica del proyecto Modernidad y Colonialidad que, digamos, tenemos que entender cómo funciona la matriz colonial de poder. Es decir, esto es una visión muy amplia, pero después podemos hacer análisis específicos, en la medida en que lo que les estoy diciendo es ya un proyecto de colonial, es ya una conceptualización de colonial. Pero la cuestión no es suficiente con quedarnos en la analítica, la cuestión es cuál es la perspectiva, ¿no? Y antes de entrar en la perspectiva, le voy a entrar al cuarto punto, que es entender qué está pasando en el mundo de hoy. Y entender qué está pasando en el mundo de hoy también nos va a ayudar a reflexionar sobre esto de las estéticas decoloniales y cuál es la función que los artistas, museos, etcétera, escuelas de artes, etcétera, los problemas que se van enfrentando, ¿no? Antes debo decirle que los marxistas y los liberales hablan de capitalismo. A los liberales les gusta, a los marxistas no les gusta, pero están de acuerdo ambos que hay algo que se llama capitalismo. Nosotros no hablamos de capitalismo, sino que hablamos de la matriz colonial de poder y de un tipo especial de economía que empezó a surgir en el siglo XVI y que es parte de esa matriz. Es decir, la diferencia entre el siglo XVI y el siglo XXI, que fue por muchas mutaciones, es que en el siglo XVI la economía era parte de la sociedad, en tanto que en el siglo XXI la sociedad es parte de la economía. Esto ha sido un vuelco, y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta en los procesos, digamos, de pensamiento, de qué hacemos, cómo pensamos los procesos de descolonización. Muy importante tener. Entonces, hoy lo que está pasando a partir de 2000 es una disputa. Yo dije antes que el control de la matriz colonial de poder había estado en manos de Occidente, o de la civilización occidental. A partir del 2000 más o menos,
hay una disputa global por el control de la matriz colonial de poder. Y es en relación a esto que yo anoche decía, básicamente, lo retomo ahora, podemos ver tres tipos complejos, diversos, etcétera, no homogéneos, pero hay muchas tendencias en el Islam, en el cristianismo, pero hay algo que nos hace distinguir que es Islam y que es cristianismo, ¿no? Lo mismo aquí. Estas tres tendencias son la crítica eurocentrada del eurocentrismo, como en la posmodernidad, la altermodernidad, el postestructuralismo. Estos son la escuela de Frankfurt, es decir, el marxismo. Es decir, estas son críticas internas, es decir, las casas mismas. Es decir, la casa es un crítico fenomenal dentro de esta, ¿no? Luego aparece a partir de 2000 la crítica desoccidentalizante. Y luego tenemos la crítica descolonial. Anoche no les hablé de la crítica descolonizante, les voy a hablar ahora un poco. Alguien me ha pedido si podía ampliar en esto, ¿no? La crítica descolonizante es una respuesta a lo que podemos decir a partir de Obama, la política exterior de Estados Unidos adquiere una nueva trayectoria que es le llamamos la reoccidentalización. La reoccidentalización, ¿por qué? Porque es Bush quien cierra magníficamente el ciclo de 1500 al 2000. Es decir, Bush y Cheney logran desprestigiar a Estados Unidos frente al mundo y permitir que haya todos estos brotes políticos, movimientos sociales en América Latina, que el Islam o los países islámicos también surjan, que surja también China y los países del este. Ahora, los países del este, Corea, China, Japón, Singapur, pero también Indonesia y Malasia, no solamente hay un poder económico, sino que ha surgido un discurso muy potente. Y ese es el discurso de desoccidentalización. Es un discurso estatal, es un discurso de las políticas públicas del Estado. Pero no lo dejemos de lado, esto es muy, muy importante. Les doy un ejemplo para que entienda de qué se trata. China se ha volcado a un nacionalismo confuciano. Entonces los occidentales y los marxistas dicen, bueno, pero mira que se está utilizando a Confucio para, digamos, reforzar el nacionalismo. Pues sí, pues ¿por qué no? Sí, claro, como es la globalización, entonces el occidente dice, bueno, China se hace nacionalista. Pero claro que al occidente le conviene la globalización, pero a China no le conviene la globalización. Entonces, el confucianismo empieza a rearticular un discurso estatal. ¿Y cómo lo entendemos esto? Que si China no va a sus fuentes, y hay otras razones para ir a sus fuentes. Es decir, las razones es que desde 1848 Inglaterra y Estados Unidos empezaron a hacer a tambalear a China porque se le empezó a meter la matriz colonial de poder, a controlarlos, no colonizarlos, pero sí a controlarlos. Y ahí está la diferencia entre colonización y colonialidad, ¿no? La colonialidad funciona sin colonias, ¿no? Entonces, hay toda esta cuestión psicológica, digamos así, en el proyecto chino, ¿no? Pero si China no, digamos, el proyecto China estatal no va a Confucio, ¿qué le queda? Le queda ser un capitalismo neoliberal. Y esto no le conviene, porque si es un capitalismo neoliberal, las reglas las dicta Washington y el Fondo Monetario y la Unión Europea. Y si no, ¿qué otra opción tiene? ¿Cuáles son las opciones? El marxismo. Bueno, ya a este momento el Partido Comunista Chino, ya el marxismo no, es decir, Mao ya no es un punto de referencia. Entonces, el confucianismo viene como el arma, digamos así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que tenemos un mundo en donde la economía es compartida, es el mismo tipo de economía de acumulación, de explotación, por digamos, transformaciones de todo tipo en las finanzas, en la tecnología, etcétera, pero el fin último es el desarrollo, es el crecimiento, digamos, económico que justifica
la dispensabilidad de las vidas humanas. Entonces tenemos que un mundo con una economía del mismo tipo, pero se está dando la disputa a todos los otros niveles de la matriz colonial. Porque la desoccidentalización está cuestionando el conocimiento, el racismo, las cuestiones de derechos humanos, las decisiones internacionales, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay más sobre esto. La nueva izquierda china también apela al confucianismo. El Estado apela al confucianismo y la nueva izquierda china apela al confucianismo. ¿Por qué? Pues que Confucio es parte de su memoria, de su cuerpo. Y no es despreciar a Marx o no es despreciar al marxismo, pero el marxismo es algo que para ellos es exterior, es un instrumento. Es un instrumento analítico, pero no es algo que está metido, digamos así, en sus cuerpos, ¿no? Bien, pero hay más todavía. También en Taiwán y en Corea, el discurso de descolonización no le es extraño. ¿Cómo le va a hacer a los coreanos, a los taiwaneses, descolonización extraño? No. Ahora, lo que ellos introducen es un nuevo concepto que es bien interesante, que es la imperialización y la desimperialización. ¿Qué entienden? La imperialización está articulada en un libro de 2002 de un taiwanés, Liu Qing, en un libro que se llama Becoming Japanese. La imperialización es lo siguiente, es decir, que el imperio o las actitudes imperiales no solamente funciona controlando poblaciones allá, sino que tiene que producir subjetividades internamente al Estado que acepten que eso es legítimo. Es decir, en Estados Unidos lo vimos lo estamos viendo con la invasión de Irak y Pakistán. Es decir, esta es la imperialización, la constitución, la creación de sujetos imperiales en la nación. Entonces la desimperialización es una especie de descolonización, pero interna, digamos. La desimperialización sería el trabajo de descolonización en Estados Unidos, lo cual están haciendo los chicanos, las chicanas, los negros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto un poco referido a la desoccidentación. Entonces es muy importante tener todo esto en cuenta para entender dónde están las posibilidades, dónde se ubica la opción descolonial. Yo creo que la opción descolonial tenemos que tenerla clara en este momento, que es una opción fuerte en lo que podemos llamar la sociedad política global que se está constituyendo en este momento. Y en donde el arte, entre comillas, los artistas que entran en estos procesos que nosotros llamamos, no necesariamente todo el mundo tiene que ser, pero digamos, estos tipos de liberación del trabajo y del consumo, de la marketización del arte, del museo como institución para entronizar la civilización occidental, para entronizar la idea, digamos, elitista de nación, etcétera, etcétera. O sea, el arte, los artistas empiezan a entrar como parte, los teóricos también entramos como parte, de esta sociedad política global en donde están los movimientos feministas, están los pescadores del Pacífico, están los sin tierra, están la vía campesina, etcétera, etcétera. Entonces, la opción descolonial es una opción en la esfera de la sociedad política global. La sociedad política global es una cosa distinta a la sociedad civil. Pues como decía anoche, la sociedad civil es civilizada, vota, va al supermercado, manda a los chicos a la escuela y todo está bien. Y no es que esto está mal, sino que, digamos, dentro de esa sociedad civil hay gente que va al supermercado porque necesita comprar, manda a los chicos a la escuela porque hay que educarlos, vota porque hay que votar, pero además empieza a trabajar en otra dimensión. Entonces la opción descolonial, excepto en Bolivia, Bolivia es el único caso que tenemos en donde la opción descolonial está siendo debatida no solamente en la sociedad civil, como el CONAMAC, por ejemplo, sino que está siendo debatida, podemos debatir el debate, pero está siendo debatida en el Estado. Sí, pero este es el único caso
que tenemos en este momento. Bueno, entonces cierro con qué hacemos con el cine. Yo traía el cine y la literatura para agregar a lo que se está viendo en todo este exhibe, en toda esta muestra, ¿no? Que tenemos instalaciones de distinto tipo, tenemos pinturas ya no en lienzos sino en canoas, en fin. Entonces, un poco para poner la literatura y el cine a consideración, ¿no? Entonces, lo que es interesante a partir de 1990, etcétera, la relación entre pensamiento descolonial y literatura, es ver la literatura, qué hacen los escritores que en distintas partes del mundo se enfrentan a la intervención occidental. Pero también qué hacen los inmigrantes en Europa y en Estados Unidos. Es decir, cómo se apropian de los instrumentos de la literatura y del cine para entrar en procesos, digamos así, de descolonización de las subjetividades o descolonización del ser. Les doy un par de ejemplos porque ya estamos sobre la hora, me queda un minuto o dos. No, ¿Ah? aún hay tiempo. Entonces, le doy dos ejemplos más detenidos. Uno sería, hay una novela vietnamesa que se llama Dumb Luck, como suerte un poco, no sé cómo se traduciría, dumb, maldita, ok. No, dumb, sí como, dumb luck, es decir, suerte de mierda, diría yo, para traducirlo al francés. Entonces esto es bien interesante, una novela de 1924 más o menos. Y es la primera novela que se escribe en francés, porque el francés entra con la colonización francesa de Vietnam, y hasta el momento, es decir, sí, había muchos analfabetos, pero la lengua también era una variedad del chino, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, él está leyendo, también lee a Solá, lee a Balzac, lee a Galdós, lee a Swift, etcétera, ¿no? A Dickens, no a Swift. Y entonces termina escribiendo una novela como entre de costumbre y también irónica, paródica, pero es toda una crítica, es decir, usa la novela para una crítica de la sociedad colonizada por Francia y por las transformaciones que se han dado en esos 40 años desde que Francia entra a controlar, o sea, que la matriz colonial de poder a través de los franceses entra a desarmar la organización social, estética, etcétera, de los coreanos. Entonces, frente a lo imparable de la intervención francesa, entonces los disidentes, los artistas, los escritores disidentes, ¿cómo usan la novela? Este tipo de manipuleo, de uso, digamos así, de la literatura lo podemos ver, es decir, hoy en Europa hay una literatura inmigrante muy fuerte, y es a través de la literatura donde los inmigrantes pueden ir construyendo comunidades, pueden ir constituyendo su ser, digamos, ese ser que trata de ser colonizado por el Estado que les espera que los inmigrantes se asimilen. La literatura es uno de los instrumentos que le permite a los inmigrantes en Europa y en Estados Unidos construir esas comunidades. Y lo mismo el cine. Si ustedes van a ver la muestra, hay varias películas que pusimos ahí para ver cómo el cine puede responder. Una que le menciono en este momento sería Bamako. Bamako de un director malí hindú, en donde él aprovecha el cine para contar una historia, pero también para construir un juicio en un pueblo, en un pequeño pueblo, donde la gente en el pueblo puede, digamos así, expresar sus opiniones y el pueblo organizarse frente a la intervención, digamos, de las transnacionales, ¿no? Con estos dos ejemplos y para cerrar, la cuestión sería entonces lo siguiente. Decía Alex esta mañana refiriéndose a Castro Gómez,
es decir, la noción de epistemología del punto cero. Esta es la epistemología moderna. En el pensamiento descolonial, esta posibilidad ya no existe. Es decir, todos habitamos y estamos habitados por la matriz colonial. Cuando nosotros hablamos de la matriz colonial de poder, no somos observadores que la miran desde arriba. Por eso empecé yo diciendo, siguiendo a Alex, es decir, ser consciente de qué lugar habitamos en la matriz colonial de poder. O sea, un poco como The Matrix, ¿no? Es decir, no hay nadie fuera de The Matrix. Una vez que somos conscientes de esto, entonces somos conscientes de cuáles son los terrenos de conflictos que se están dando en los distintos dominios, pero también yo diría que el punto fundamental de lucha, de ataque, es el control del conocer, el control del conocimiento y, por consiguiente, la posibilidad de descolonizar las subjetividades que han sido y siguen siendo controlados por quien controla el conocimiento, puesto que si no se controla el conocimiento, si no se pueden establecer y reproducir jerarquías de inferioridad, ya no es posible dominar, porque no se puede dominar a un igual. Para poder controlar y para dominar es necesario hacerlos inferiores. Y de ahí el concepto fundamental de desenganche, o de linking, desenganche, ¿no? Es decir, el punto fundamental de los procesos de descolonización es salir de las reglas del juego que nos ha, un poco para terminar con tus propias palabras, ¿no? Es decir, la matriz colonial del poder nos ha hecho prisioneros, somos todos prisioneros de esa matriz. La cuestión es el desenganche, la descolonización es un desenganche, un punto de fuga para construir otros mundos paralelos, coexistentes, y ya veremos cómo le hacemos desde ahora para el futuro. Bueno, gracias.